El día de hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Germán Mendoza Terrones, es oftalmólogo, nos va a hablar de la parte de reconstrucción de canto interno, ¿no? Y así que bienvenido Germán, así esperamos tu charla nuevamente. Acá, por favor, adelante. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Agradecer la invitación al doctor Velasco para conversar hoy día un poco de lo que es la reconstrucción del canto interno. El día de hoy tengo el gusto de poder compartir algo de casos clínicos, algo de estadística de nosotros, del Instituto Nacional de Oftalmología, el INEN, plástica, y algo de ciertos tips que van a ser útiles para todos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Como ustedes saben, en el INEN llegan muchos pacientes de todos lados, de diferentes hospitales, de diversos lugares de nuestro país, del sector privado, y pues llegan muchas veces siendo el último lugar de referencia donde se puede solucionar su problema. Debido a las carencias culturales, económicas, con las que atraviesa nuestro país, muchos llegan en casos avanzados, ¿no? Y particularmente hoy día vamos a hablar de las lesiones que se encuentran en la región del canto interno, ¿no? Una región que, si ustedes buscan en la literatura, habla del parte del párpado superior, inferior, el dorso de la nariz, extendiéndose un poco en esa zona, ¿no? Muchos llegan avanzados y requieren una reconstrucción amplia, ¿no? Estas fotos son de algunos pacientes que llegaron al instituto para un tratamiento. Vamos a empezar con unos casos para comentarles un poco lo que fue el manejo y cómo se resolvió. El primer caso es una paciente de 43 años, natural y procedente de Lima, que había tenido una intervención previa en un hospital y había venido con la patología de márgenes comprometidos. Venía para ampliación de márgenes y había que hacerse una resección de esa zona que estaba comprometida en el canto interno. Podemos ver ahí en la foto clínica una lesión en canto interno, aparentemente no muy grande, pero que tenía que ser nuevamente intervenida. Entonces, en este caso, nosotros lo que hicimos fue hacer una excisión, que después de la excisión se dejó cerrar por segunda intención, ¿no? Nosotros, apoyados en las revisiones de literatura, vimos que lesiones de menos de 20 milímetros pueden dejarse cerrar por segunda intención, y el resultado estético en los diferentes estudios es mejor que poner un injerto o un colgajo, ¿no? Muchas veces esto fue escrito en los años 50, se conoció como laissez faire, que es una expresión francesa que significa dejar hacer, y la verdad que hay muchos estudios que avalan este tratamiento, ¿no? El cierre por segunda intención, ¿no? Y sobre todo en Europa, ¿no? Ellos utilizan una malla de alginato con suturas. Nosotros en este caso lo dejamos cerrar por segunda intención y tuvimos un muy buen resultado, ¿no? El segundo caso es de un paciente de 73 años, natural y procedente de Lima también, que vino con esa lesión en canto interno, y en este caso nosotros, por el tamaño de la lesión, decidimos colocar un injerto de espesor total de la región retroauricular, ¿no? El injerto se adhirió totalmente, pero siempre citándolo en un periodo no muy prolongado para ver la viabilidad del injerto. Esta zona es una zona muy rica en vascularización, y eso es nuestro principal soporte para que los injertos se adhieran. Es muy importante durante la historia clínica preguntar sobre los antecedentes, ya que pacientes diabéticos y fumadores muchas veces no tienen una respuesta tan buena a los injertos, pero en este caso sí se le colocó un injerto retroauricular y a los 3 meses vimos ese resultado.
Sí se puede ver en estas dos fotografías clínicas que el injerto prendió 100% y se adhirió, pero si uno es un poco observador, se da cuenta que en la región medial del párpado hay un ligero ectropio y se ve algo que se describe como el efecto parche, cuando uno coloca un injerto en esta zona. El tercer caso es este caso es un caso que tuve durante el fellow en el Hospital 20 de Noviembre en México, y era un caso que tenía una biopsia previa de un carcinoma vasocelular morfeiforme, que como ustedes saben, de los tipos de carcinoma vasocelular es el que tiene mayor agresividad. Entonces se pusieron dos injertos, uno puede combinar dos injertos, incluso ahí hay un colgajo de párpado superior y dos injertos, uno supraclavicular y otro en la región retroauricular. En este video, ¿puede correr el video por favor? Se ve cómo al inicio se trata de preservar la vía lagrimal, canalizarla, no, luego van a ver al final que no se pudo, unos márgenes grandes. Es importante que vean cómo se refieren los extremos de la lesión, cómo queda el defecto muy grande, y luego se hace ahora se va a ver que se hace una acantotomía para que el párpado tenga más laxitud y pueda desplazarse un poco más hacia el lado medial. Ahí estamos viendo cómo se hace la acantotomía para que tenga más laxitud. Luego se trata de fijar a la región medial y se va a ver cómo primero se toma un colgajo de la parte superior. Ahí estamos viendo cómo y aquí por ejemplo se está tomando de la región retroauricular un injerto, ¿no?, de espesor completo, que posteriormente nos va a servir para reconstruir esta zona. Ahí se está tomando un colgajo. Ahora, la piel del párpado, que es muy buena, sabemos que se contrae más por la delgadez. Entonces en esta región hay que saber que determinados injertos y colgajos se pueden utilizar para llegar a tener una reconstrucción completa, ¿no? Vemos cómo ahí se va suturando, luego después de eso se va a colocar otro injerto, ¿no?, que se va bipediculando. Así como es una zona muy peligrosa porque da invasión orbitaria y migra hacia otros lados, lo bueno es que tiene una muy buena vascularización y eso nos ayuda a que los colgajos y los injertos prendan muy bien. Este es el resultado postoperatorio del paciente en un tiempo esto fue a los 6 meses. El cuarto caso es un caso de una persona natural y procedente de Cusco que vino con una lesión aparentemente pequeña en canto interno, pero que comprometía profundamente la región, abarcando el párpado superior, inferior y la región del dorso de la nariz. Lo vemos en este caso. Entramos a operar con el doctor Serpa, ustedes lo conocen, al doctor Solón Serpa, y decidimos, bueno, el doctor realmente, esta fue idea del doctor, tomar tarso y generar una especie de tendón, el cual se iba a insertar en la región del periósteo y encima de eso iba a tomar piel de la región supraclavicular. Ojo, todas estas reconstrucciones que hacemos las hacemos con biopsia de congelación, que significa tomar márgenes en el momento de la cirugía y el patólogo intraoperatoriamente nos dice si están libres de lesión. Posterior a eso pasamos a hacer la reconstrucción, ¿no? Entonces les comento esto porque muchas veces el defecto que parece chiquito es más grande de lo que uno puede imaginarse. La verdad que en este caso tomamos piel de la clavícula, muy bien en esta zona. Como ustedes saben, el canto interno es una región cóncava, ¿no? Entonces hay que calcular siempre más superficie para colocar, ya que la concavidad que tiene la región hace que necesitemos más piel para injertar. Entonces ahí se le colocó piel de la región supraclavicular y vemos que en este caso el resultado fue bueno. La posición del párpado está muy bien, incluso tiene la forma que debe tener ahí el canto interno, y quedó muy bien el paciente, ¿no?
Bueno, además de eso, cuando son defectos más grandes, podemos utilizar colgajos ya sea glavelares o colgajos indianos. El problema con estos colgajos es la gran deformidad que generan, ¿no? Y que requieren un segundo tiempo quirúrgico, desvincular esto y una nueva cirugía reconstructiva y plástica, porque las cejas quedan muy juntas y como es un colgajo de tipo rotacional, lo que uno rota se monta sobre el dorso de la nariz. Entonces este es el problema que presentan este tipo de colgajos. Después rellenan muy bien el efecto, pero generan mayor morbilidad y estéticamente pues no se ven muy bien, ¿no? Los puedes hacer bilobulados también. Los puedes hacer bilobulados. Aquí, por ejemplo, donde está el cursor de la flechita, ahí tuvimos un caso el martes, y colocamos el flap del indiano para párpado inferior, superior, unas suturas en la zona cruenta y un conformador siempre ahí anular, ¿no? Bueno, hicimos una revisión de los tumores palpebrales del 2005 al 2018 en el instituto, con el doctor Serpe, el doctor Buitrago y la doctora Melissa Maldonado y el doctor Matías Camerati, que está por acá con sus residentes, y vimos que quisimos comparar las series que hay en el mundo con nuestra estadística, ¿no? Entonces fue un estudio retrospectivo y descriptivo, ¿no? Entonces vimos que los tumores de canto interno ocupan más o menos el 12% de los tumores de párpado. Sin embargo, este 12% hay que tomarlo con mucho respeto, porque los tumores de canto interno tienen mayor índice de recidivas que los de párpado superior o párpado inferior, ¿no? Esta diferencia que hay entre 60 y 12, pues en las series mundiales no es tanto. Incluso en algunas series están muy juntas las estadísticas de los tumores de párpado inferior con los de canto interno. Sin embargo, esta es la data estadística que tuvimos nosotros en 96 casos. Vimos que además el tumor más frecuente es por lejos el carcinoma vasocelular, ¿no? Además, es necesario mencionar que así como esta zona tiene una rica vascularización, también tiene el problema que al comprometer muchas estructuras puede dar invasión orbitaria o de los senos paranasales, ¿no? Es una zona peligrosa, ¿no? Entonces es muy importante mencionar esto. Además, pongo esta foto, que es una foto de subunidades que utilizan los cirujanos plásticos, para mostrarles que dividen las regiones de la cara por subunidades y que, en teoría, si nosotros queremos reponer textura, piel, grosor y todo, deberíamos intentar trasladar, por ejemplo, cuando es del dorso de la nariz, está 4A sobre el dorso de la nariz. Sin embargo, eso implica tener mucho cuidado con los colgajos. Entonces, pero estamos intentando realizar esto, un colgajo cigomático utilizando la arteria cigomática media, pero todavía estamos en una curva de aprendizaje ahí y viendo más adelante poder presentarles algo de esto. Ustedes verán que en la literatura hay muchísima información sobre tumores de canto interno. ¿Por qué? Porque en realidad es un reto poder, primero, retirar el tumor, que es la principal, y lo segundo, la parte funcional. Al tener muchas estructuras funcionales, como el saco lagrimal, el tendón cantal medial, el orbicular, etcétera, pues la parte funcional cobra mucha importancia. Y por último, la parte estética. Entonces, se ven diferentes artículos que nos hablan de este tema. Entonces, cuando hay muchas formas de hacer, es muy interesante poder revisar y tener más opciones.
Para concluir, yo quisiera tener estas consideraciones sobre el tema que les he presentado hoy día, y posterior a eso, si tuvieran alguna pregunta, encantado de poder responderlas. Siempre las prioridades van a ser preservar la vida. Hay que hablar bien con el paciente sobre la necesidad de eliminar completamente el tumor. Luego la parte funcional y al final la parte estética. Nosotros igual siempre intentamos que quede lo más estético posible, pero a veces las reconstrucciones son cruentas, son difíciles y hay que conversar muy bien con el paciente. Hemos visto en los últimos años que pues por la esperanza de vida que está aumentando y cuestiones demográficas, la incidencia tumoral y ambientales va en aumento. O sea, casos de estos van a haber más. El manejo multidisciplinario en verdad que nos hace crecer mucho, ¿no? El tener a veces la posibilidad nosotros de interactuar con cirujanos de cabeza y cuello, cirujanos plásticos, pues nos enriquece, y creo que a ellos también, ¿no? Ya que hay cuestiones que nosotros manejamos que son más finas que lo que hacen ellos, y bueno, ellos tienen también muchas cosas en las cuales nos enseñan y aprendemos todos, ¿no? Hemos visto, y esto es algo que en lo que podemos concluir, que de defectos pequeños, hablamos menos de 20 milímetros, hay que darles una intención, hay que darle una oportunidad del cierre por segunda intención. Los estudios demuestran que un cierre por segunda intención estéticamente se ven mejor y funcionalmente muchas veces mejor. Defectos pequeños, defectos medianos y grandes, hay que pensar en colocar un injerto de espesor total o un colgajo, ¿no? En definitiva, tenemos que mencionar que hay múltiples opciones para reconstruir un canto interno. Lo único que realmente es real es que si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, en esa búsqueda de tener mejores resultados y perfeccionar, uno tiene que seguir indagando, buscando, probando y al final comparando, ¿no? A través de diferentes pruebas, fotos clínicas, y mientras más técnicas de reconstrucción conozcas, vas a poder resolver más problemas en el intraoperatorio, ¿no? Tienes 1000 pruebas, has leído muchas cosas, has intentado muchas cosas, entonces tienes un repertorio mucho más amplio para resolver estos problemas, ya que muchas veces en este tipo de tumores solo vemos la punta del iceberg y luego nos encontramos con reconstrucciones muy complejas que requieren diferentes tipos de soluciones. Muchas gracias por su atención. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Preguntas? Eva, más o menos, ¿qué tiempo demora por segunda intención sanar una herida de 20 milímetros? Sí. ¿Y qué cuidados hay que tener? Ajá, muy buena pregunta, doctor Román. El tiempo que está considerado en los estudios más o menos es 45 días en el cierre por segunda intención. Ojo que estos estudios, ellos le ponen una mallita de alginato y le ponen puntos, ¿no? Y lo citan al inicio 3 veces por semana y luego semanalmente, ¿no? Nosotros vimos en los casos que hemos revisado que el tiempo es similar sin poner ningún tipo de adhesivo tisular o algo. Nosotros le ponemos el Yelonet, que es como la mallita, y lo citamos para curarlo, ¿no? Pero definitivamente es una muy buena opción. En los injertos que haces y no pegan, ¿qué es lo que estilas hacer? ¿Lo retiras? ¿Ves que ya no está pegando, lo retiras? ¿O intentas hacer y ahí dejarlo por cierre, por segunda intención? ¿O intentas hacer otra cosa más? Un colgajo, quizá. Ajá, claro, cuando uno tiene la falla del injerto, ¿no? Lo primero que, bueno, el injerto bien ancladito, todo, y con sus puntos de fenestración para evitar un hematoma, ¿no? Y presión ahí con un Brown. Cuando nos ha pasado a veces que se está necrosando una parte,
Lo curamos, debridamos la zona necrótica y la zona que queda la dejamos cicatrizar por segunda intención. Ya que el defecto es menor, entonces le damos chance, ¿no? Y luego de eso, ya posterior a eso, se puede pensar en idear un plan para una nueva reconstrucción. Pero lo que hacemos nosotros es debridar, sacar la parte no viable, esperar curaciones y luego ya se plantea puede ser un nuevo injerto, un colgajo, viendo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Listo, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Bienvenidos acá a la sociedad. Bueno, veo que ya hay más residentes. Esto de acá es una revisión. En mi título de la exposición básicamente era qué cosa, o sea, orbitopatía tiroidea, viéndolo tanto en el pasado, en el presente y a lo que se viene, ¿no? Pero en realidad lo que quiero mostrar es esto de mi experiencia personal, ¿no? En estos años, ¿no? Y una revisión de todo eso, ¿no? Cuando hablamos de orbitopatía tiroidea, pues la mayoría de gente ve un paciente con los ojos salidos o retracción palpebral o con sinología que a veces no sabemos qué hacer en el consultorio, ¿no? Eso va para los oftalmólogos generales. Para los oculoplásticos en general sabemos que es un dolor de cabeza porque requiere demasiado manejo entre varias especialidades, demasiada información que manejar, demasiados tratamientos que conocer, ¿no? Tecnologías que emplear, ¿no? Entonces, es realmente tratar de armar esto no es tan sencillo. Cuando uno llega de una especialización en el extranjero, pues somos felices porque hemos operado 1 o 2 órbitas. Pero meterse a operar órbita en otros medios, de los medios donde aprendemos, es un poco más difícil, ¿no? Y establecer un equipo humano, establecer los conceptos para poder hacerlo también requiere de cierto atrevimiento y un poco de ayuda, ¿no? Esto no se hace solo, y eso es lo que también les quiero enseñar hoy día. La orbitopatía, pues como dice ahí, constituye uno de los retos clínicos y terapéuticos de una enfermedad que es autoinmune y que representa la más común e importante manifestación extratiroidea de la enfermedad de Graves. Extratiroidea les digo porque en realidad cuando uno trata con los endocrinólogos lo que te van a decir, bueno, yo le curo la tiroides, usted se encarga del ojo, ¿no? Pero sin embargo, esta asociación a veces no tiene mucho que ver con la función tiroidea, sino tiene que ver con la parte ocular o orbitaria, en este caso, que se compromete, ¿no? Si se dan cuenta, pues hay varias fotos que nos indican, pues, tanto en la literatura como en el arte, sobre que esto que no es algo nuevo, esto lo hemos visto desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde Egipto hasta las momias preincas, ¿no? De los cuadros, las acuarelas, ¿no? Y las fotografías iniciales de los primeros años del siglo pasado, ¿no? Y estas son cosas que vemos nosotros en la actualidad, ¿no? Pacientes como este, ¿no? Pacientes como este de acá, que fue uno de los primeros retos que tuve cuando estuve en el hospital, ¿no? Este fue un paciente que llegó al INO, ¿no? Y vino con esta neuropatía óptica compresiva, vino con afodición corneal, vino con glaucoma intratable, ¿no? Y aparte vino estéticamente bastante mal, ¿no? Esta es otra paciente que también se operó en el hospital y esta es otra paciente que también llegó, ¿no? Estos fueron los primeros 3 casos que tuve que manejar en el hospital, ¿no? Estos son pacientes que seguimos viendo, ¿no? Y vemos que los patrones se ven, ¿no? Pacientes que tratan de recuperar la estética, que es otro de los factores que tienen que evaluarse en estos pacientes, porque ustedes los van a ver y van a decir, doctor, me veo terrible, ¿no? Devuélvame mis ojos como eran antes, ¿no? Y esa expresión que tienen los pacientes, pues no es algo tan sencillo de lograr, ¿no? Es difícil de lograr, no es fácil. Entonces, ustedes saben que la patogénesis de esto es en realidad, van a leer muchos artículos sobre esto, varias revisiones en los últimos 20 años sobre lo que es realmente la orbitopatía tiroidea, y cada uno de ellos o cada uno de estos artículos les va a mencionar, ¿no? Uno u otro mecanismo, ¿no? En general,
yo podría resumirlo como que es una asociación temporal entre la parte inflamatoria, lo que tiene que ver con los linfocitos T que se van a activar en la órbita, que básicamente se estimulan en la glándula tiroidea, migran hacia la órbita y van a tener dos factores que van, o sea, tiene factores o receptores que van a pegar justamente en el músculo y en la grasa. De ahí ustedes van a ver una playa de factores, ¿no? Y una playa de tratamientos actualmente que van a tener relación con lo que les he dicho en estos pocos segundos. Y eso va a ocasionar básicamente que haya una proptosis, que en realidad no está bien dicha proptosis, se llama esoftalmos, y eso es algo que hay que corregir, y eso siempre lo dejo a propósito ahí. ¿Por qué? Porque hay que corregir eso, ¿no? Hay retracción palpebral, hay síntomas y signos de exposición, hay signos inflamatorios, motilidad ocular restringida y comprensión del nervio óptico. Estos son los cuadros, las cosas que se ven, ¿no? Está claramente cómo es el mecanismo, qué se produce, ¿no? La alteración, ¿no? Esta es una muy buena revisión de la doctora Rebeca Band, ¿no? Que este es su segundo artículo que habla sobre justamente la patogénesis de la orbitopatía tiroidea, ¿no? Yo les recomiendo la lectura de este para que entiendan un poco cómo se genera esto, ¿no? Y dónde va el avance para los nuevos tratamientos. En la epidemiología pues se ve entre hombres, se ve entre los 25 y 50 años, mayormente en mujeres, ¿no? La proporción entre hombres y mujeres es de 4:1, ¿no? Es un curso mucho más agresivo en hombres, ¿no? Y sobre todo si son mayores de 50. Para que sepan, yo soy hipertiroideo, ¿no? Yo hice orbitopatía tiroidea cuando tenía algo de 30 años más o menos, ¿no? Entonces, pues palpar lo que son los síntomas tiroideos, ¿no? El problema tiroideo y a raíz de eso vino mi interés en todo esto, ¿no? Se puede presentar con cualquier estadio de la enfermedad tiroidea. Se puede presentar en pacientes eutiroideos, hipotiroideos o hipertiroideos. Y al final menciono hipertiroideos porque a veces lo que más frecuente vamos a ver son gente que tiene tiroides normales. Los cuadros clínicos básicamente son a la cabeza, retracción palpebral, ¿no? Hay un lag, un movimiento de lo que es infraducción, son como un retraso en la mirada hacia abajo, quemosis, diplopia, neuropatía óptica. O sea, si ustedes leen y ven muchos artículos de esto, van a ver que es como un desorden. Y más aún, ¿no? Si por ahí tenían profesores antiguos, y yo me acuerdo claramente de esto cuando hacíamos las clases cuando yo era residente, hablaban orbitopatía tiroidea, pues todo llegaba hacia lo que yo he dicho y llegaban hasta ahí nomás. Signos o epónimos de cada cosa que había, y ahí quedaba. Y tratamiento, no, con el epinólogo, no sabemos, no se sabe qué se hace. ¿Ok? Pero no es así. Estos son la lista de todos los epónimos que existen de así clásicos, ¿no? En los cambios, ¿no? De cambios anatómicos, cambios anomalidades de la presión del párpado y otras anormalidades. Hay como 30, ¿no? Yo me acuerdo que había siempre un doctor viejito que nos decía los epónimos, díganle esto, lo otro, ¿no? Y eso no era en el INO, era en el Hospital Loaiza, por si acaso, que era doctor Carbone, que tuve la suerte de conocerlo y de tratar con él cuando estaba en cuarto o quinto año en medicina. Okay, entonces he enseñado parte de estas cosas, ¿no? Y parte de la orbitopatía tuve el gusto de ver pacientes ahí con él, ¿no? Viendo un poco de la clínica. Las evaluaciones para pacientes con orbitopatía no son tan simples como verlo en el microscopio, o sea, en la lámpara hendidura, sino requiere mucho más cosas, ¿no? Hay que hacer test o sea, hay un test que es el test de colores, el test de Frankfurt que no tenemos acá, que básicamente es un test mucho mejor que da las tonalidades en degradé que uno va perdiendo en estos tipos de lesiones, ¿no? Para ver problemas de neuropatía óptica, ¿no? La esoftalmometría, que muchos residentes no saben manejar, ¿no? Inclusive hay oftalmólogos que tampoco lo saben manejar, ¿no? Y esto de acá es porque no lo hacemos a diario, ¿no? Entonces, manejar los oftalmómetros pues requiere cierta destreza. Hay artículos que hablan sobre las variaciones, sobre las variabilidades que hay entre medidas, ¿no? Por eso que esto tiene varios factores, ¿no? Tiene un factor que es un numerador que va las mediciones en ambos ojos y un denominador que básicamente lo que te va a dar es la distancia en la cual estás midiendo, ¿no? Entonces, esas son clases o cosas que hay que preguntar en sus residencias para que se puedan enseñar adecuadamente, ¿no? Y no pasar por alto todo esto, ¿no? Porque es importante saber cuánta es la producción que tiene el globo ocular, ¿no? Y no solamente saber que hay un solo tipo de oftalmómetro, hay varios tipos, ¿no? Dependiendo si vas a medir el nivel de los cantos, tanto laterales, o vas a medir el nivel de los rebordes orbitales, superior e inferior. ¿Okay? Esto es en cuanto a lo que es neuropatía óptica, ¿no? Básicamente tenemos la ventaja actualmente
obviamente que los oftalmólogos tenemos la oportunidad de trabajar imágenes de muchas calidades, ¿no? Podemos trabajar con OCTs y los OCTs nos pueden dar la maravilla para poder ver estos cuadros de neuropatía óptica, ¿no? Acabo de ver justamente hace una semana el segundo paciente que veo después de casi 10 años con una neuropatía óptica en ciernes, lo que es una señora que tiene 20/20 de visión, y en las tomografías se pueden ver signos que a veces no están descritos, ¿no? Como un ensanchamiento a nivel de los vasos por la compresión misma, ¿no? Y eso debido a que los músculos están aumentados de tamaño. Las imágenes son preciosas, ¿eh? Por eso te digo que las imágenes realmente te dan muchas más cosas, ¿no? Este es Bradley, ¿no? Para los que están rotando conmigo en el hospital, pues ya les he mencionado este test hoy día en la mañana, ¿no? Cuando hemos estado viendo pacientes con orbitopatía tiroidea, ¿no? Entonces, cuando tienes estos cambios, entre mayor de 3 o mayor de 4, pues vas a tener cetografos positivos, ¿no? Esta paciente, por ejemplo, que he visto, pues sí, ella tiene una presión intraocular que está en 38 en posición primera de mirada, y cuando ve hacia arriba, colocando la cabeza, no directamente todo en la lámpara individual, sino sacando un poco el mentón hacia afuera del apoyador de la lámpara para que el ojo pueda elevar más, pues la presión le llega hasta 50, ¿no? Entonces son cosas que hay que aprender a hacer. Este test está bien descrito, ¿no? Es muy usado también, ¿no? Y la parte de lo que es la biomicroscopía. La biomicroscopía obviamente te enseña a ver estos pacientes así de manera más grave. Este es el paciente que les mencionaba, ¿no? Que era como terriblemente qué hacemos con él, ¿no? Yo me acuerdo que lo vi en septiembre de 2008, fue esto que yo lo vi a este paciente, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues tienes que operarte, ¿no? Y él agarró, dijo, yo le dije todo lo que podía pasarle, ¿no? Era una cirugía que por primera vez iba a hacer en el hospital, ¿no? El anestesiólogo, me acuerdo que me pedía unidades de sangre, tenía que entrar con 3 unidades de sangre, tenía que entrar con plasma, tenía que entrar un montón de cosas, entonces era prácticamente como un desánimo para hacer esta cirugía, ¿no? Sin embargo, el paciente se operó, lo llegó a operar, ¿no? Pero este paciente se corrió un mes para operarse, ¿no? Claramente, pues no es una cosa que se ve actualmente, ¿no? Cuando uno ve la patología, ¿no? Y esto no es mío, esto es de un libro de patología donde se ve cómo pueden crecer los músculos, ¿no? Ustedes lo que van a notar en estas orbitopatías son el crecimiento muscular y el crecimiento de la grasa, ¿no? Y de ahí derivan de diferentes tipos de orbitopatía también. Los componentes pueden ver tanto, pues, o sea, cuando uno ve un músculo aumentado de tamaño, pues todo el mundo dice, tiene orbitopatía tiroidea, pero no se olviden que estas cosas de músculos aumentados de tamaño también se pueden ver con otras patologías, entre ellas lo más conocidas es el pseudotumor orbitario, otras pueden ser tumores primarios, otras pueden ser metástasis a la cabeza mama, ¿no? Problemas vasculares como las fístulas cavernosas, que muchas veces llegan al hospital y me dicen, mira, tiene orbitopatía, no, tiene una fístula, hagámosle una ecografía, una ecografía tiene mayor sensibilidad que una tomografía para estos tipos de diagnósticos, ¿no? O infecciones como sinusitis orbitarias que pueden causar también crecimientos musculares, o enfermedades de vitaminas, ¿no? Deficiencia de vitamina B12 también, por ejemplo, ¿no? Que puede aumentar también el tamaño de los músculos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando vemos estos pacientes? Siempre se menciona 3 cosas, ¿no? O se refiere a clínicas oculares de tiroides, que acá yo preguntaría dónde hay una clínica ocular de tiroides acá en Lima. En realidad no hay, bueno, había una, pero ya desapareció, ¿ya? Pero hay antes, no hay otros lugares que sí tienen lugares donde hacen tiroides, básicamente, ¿no? Lo que hacemos todos manejamos la parte tiroidea de una u otra manera, ¿no? Todos los oculoplásticos acá presentes pues la manejan, ¿no? Entonces, lo ideal es referirse a centros que sean especializados, ¿no? Entonces, en estos lugares se van a hacer toda la catalogación y la ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora si entramos esta es la primera parte que es como introductoria. ¿Por qué es esto así? Porque en realidad hay que entender la enfermedad, hay que saber en qué momento actuar, ¿ok? Uno puede definir orbitopatías que son leves o orbitopatías que son muy severas, ¿ok? Y todas estas cumplen cierta evolución. Esta acá es la curva de Randall. Esta es una curva que te habla exactamente de cómo es básicamente la orbitopatía, ¿ok? Todos van a querer dar corticoides, todos van a querer dar radioterapia, todos van a querer dar cirugía de una vez, pero es un desorden. Entonces ordenémonos, ¿ok? Ordenemos. Primero, que el paciente sea o no tenga una mala función de la tiroides o no, no interesa. Vean la clínica.
clasifiquemos la parte clínica primero, ¿ok? Vayamos a esto, a esta curva. ¿En qué momento estamos? Si ya tenemos la sospecha clínica, tenemos que saber que si el paciente está en un estadio agudo o está en un estadio crónico o fibrótico. Ambos se tratan de manera diferente. Ya está el secreto de tratar todo esto. ¿Ok? El secreto básicamente es reconocer esto. Porque ahí a nadie en una fase fibrótica lo va a dar un corticoide. No le va a hacer nada. Y a un paciente fibrótico, pues básicamente es otro manejo. El paciente que está en etapa aguda, ese va a responder a corticoides. Ese va a responder a radioterapia. ¿Okay? Y eso todavía no estoy hablando de los nuevos tratamientos, porque también tiene sus bemoles. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante. Generalmente el paciente tiroideo tiene una fase activa que dura entre 1 año y medio, más o menos en promedio, aunque a veces podemos ver pacientes que tienen más de 2 años y siguen en fase activa. Entonces puede ser un paciente que sea un crónico que sea reactivado. Eso tampoco está mencionado en la literatura, pero se ve, cuando uno ve más estos pacientes comienza a aprender de ellos, porque hay cosas que no están escritas. O entrar en la fase crónica, donde ya el tratamiento es diferente. Si se dan cuenta, acá está dibujada una casita en la fase activa. Esta casita es una casa que se quema, que básicamente se apaga con terapia médica, que se refiere a la terapia con corticoides o a la terapia con radioterapia. Mientras que la fase crónica, ustedes ven a alguien que está haciendo una construcción o destruyendo algo, también puede ser, ¿no? Entonces hay que taladrar, hay que mejorar, hay que descomprimir quizá, hay que reponer en su sitio algunas cosas, reponer el párpado, reponer los músculos. Entonces tengan una idea que esta es una curva que les va a enseñar a ustedes qué hacer con el paciente. No es una curva imaginaria, es lo que realmente se ve. A raíz de eso, en los 70 comenzaron a hacer clasificaciones, ¿no? Porque todo el mundo manejaba la parte tiroidea de una otra manera. Una escuela europea, la escuela americana, la escuela latinoamérica también, ¿ya? Pero estas clasificaciones nos ayudaron en su momento a establecer qué paciente habría que, estando en una fase activa, por ejemplo, ¿no? Hablando de fases activas, por si acaso, ¿no? Habría que hacer un tratamiento. Entonces lo voy a pasar, esta es la clasificación SPECS, ¿no? que se usaba bastante y mucha gente lo sigue usando muchísimo, ¿no? Y después nos vino de pocos esta clasificación que es de puntaje de actividad clínica, ¿ya? Esta clasificación de puntaje de actividad clínica fue muy usada, más de 20 años de uso, ¿okay? Y esta se refería a una escala sobre 10 puntos, ¿no? En las cuales si tenías más de 4 o más de 5, pues tenías que dar tratamiento con corticoides. ¿Ya? Entonces ahí cada etapa no va sumando, sino va indicando cómo va progresando la enfermedad, a diferencia de las clasificaciones actuales. Ya en el año 2006 me tocó vivir esa etapa cuando estuve fuera, ¿no? Realizar este artículo por primera vez en el FELO, ¿no? En el 2007 en el Conde Valenciana con José Luis, ¿no? Y vimos la oportunidad de hacer cambios ahí, porque en el Conde Valenciana, si nadie me corrige, pues hay una clínica de tiroides, ¿verdad? ¿Okay? Entonces una clínica de tiroides donde se manejaban, bueno, en mi época ya estuve en más de 500 casos al año. No sé en cuándo andarán ahora, no sé cuántos ven, ¿no? Eso ya responderás después, ¿no? Pero se veían muchísimos pacientes y era como que acabas la consulta y, bueno, en mi época era, alguien se dedicaba a clínica de tiroides y estaba todo el día ahí metido, así era, me acuerdo, ¿no? Y tú tenías 4 pacientes y tranquilamente te acababas bastante tarde, ¿no? Tanto así que tienes que pedir ayuda para que te ayuden a ver los pacientes, ¿no? ¿Okay? Entonces, esta clasificación VISA, que es de Dorman y Rudman es uno de los padres de la órbita, que ustedes sepan, ya trató de establecer más o menos una modificación de este CAS, ¿no? Y estableció una serie de criterios para hablar de lo que realmente se altera, ¿no? El VISA básicamente se refiere a 4 compromisos: al compromiso visual, por eso es la B chica, la I de inflamación, la S de estrabismo y la A de apariencia. Fácil, ¿ok? No se confundan, digan, nunca he leído esto. Ahí se acuerdan con lo que estoy diciendo. Pues hoy a mis residentes les digo, no he leído esto, pero caray, o sea, si por lo menos alguna vez lo escucharás, te vas a acordar, ¿no?
Entonces, la idea es de hacer amigable esta parte de orbitopatía tiroidea, porque realmente es, cuando uno trata de leer es como bien inhóspito y trato de, no, qué difícil, mejor no lo leo, ¿ok? Entonces, esta puntuación visa y lo que realmente sirve de la clasificación es la parte dirigida a la parte de la I, que es la parte inflamatoria. Se refiere básicamente al uso de corticoides, ¿no? Entonces, lo que tiene que valorar el paciente es el edema caruncular, que tiene una graduación de 0 a 1, la quemosis de 0 a 2, el enrojecimiento conjuntival de 0 a 1, el palpebral de 0 a 1, el edema palpebral de 0 a 2, dolor retroarticular de 0 a 2 y variación diurna de 0 a 1. Los que están en rojo son los cambios que hubieron, ¿no? Porque la clasificación VISA tuvo una revisión también. La revisión se hizo 6 años después, en el 2012, ¿no? ¿Ok? Esto de 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, ¿no? Esto de acá, básicamente para entenderlo, tienen que revisar lo que es el UGOGOS. El UGOGOS es la reunión, las guías de orbitopatía que están hechas por los endocrinólogos en Europa. Entonces, ustedes googlean, buscan en Google UGOGOS y van a ver estas revistas. Si no las encuentran, me escriben, yo se las mando. Yo tengo una planificación de UGOGOS para dárselas, ¿no? Hoy de acá se subió un residente y me dije, búscala, le dije. Búscala, ¿sí o no? Dije, búscala, casi te la doy. Búscala porque es mejor que uno halle las cosas por sí mismo, ¿no? ¿Ok? Y esto se refiere, ¿no? Cuando uno ve la clasificación al sexo, lo que yo empleo en la consulta, en la privada, ¿no? Disculpe que no me cambié, ¿no? Pero básicamente se refiere a esto. La primera parte de esta hoja es una hoja, ¿no? Donde se ve básicamente el resumen de la historia clínica del paciente y las cosas que deben tener en cuenta, ¿no? Tiempo de enfermedad tiroidea, tiempo de aparición de los síntomas, la historia familiar, tabaquismo, la calidad de vida. Sobre la calidad de vida es muy importante porque los pacientes que llegan a la consulta generalmente van a traer el hecho de que no quieren salir a la calle, no quieren montar bicicleta, no quieren hacer actividades, no quieren hacer deporte. ¿Por qué? Porque en la manera como se ven deformes. Ustedes han visto pacientes con tiroides, ¿verdad? Con enfermedad tiroidea, ¿no? Y lo primero que le van a decir, si es que no está inflamado, no tiene miedo de perder la visión, es que yo me veo muy mal, doctor. Y es como le dije inicialmente, ¿no? Doctor, ayúdeme, ¿no? Esta parte de la visión es muy importante, sobre todo en pacientes que a veces pueden llegarles con 20 visión, como esta señora, que me ha llegado, la señora 20 visión, tú dirías no tiene nada, yo la he visto 3 semanas antes, ¿no? Peleándome con su endocrinólogo porque no quiere hacer un tratamiento adecuado, en mi opinión, ¿no? Pero en fin, ¿no? Y después de 3 semanas que le mandé a hacer los estudios, ¿no? Porque antes de definir un tratamiento, yo hago estudios siempre, ¿no? Me vino con estos resultados, ¿no? No los he traído acá en la mano, pero voy a discutir el caso después, porque seguramente lo voy a tener que operar en máximo 10 días, lo voy a tener que operar, ¿no? Entonces, voy a enfrentar este caso porque me parece interesantísimo. Pero estas cosas de visión lo que tienen que ver es todo esto que se ve acá, pero agrega en el VISA actual, se está agregando la parte de patología macular y catarata, ¿no? ¿Ya? Y el resto de cosas son las que están mencionadas en el artículo de 2006 inicialmente y en el 2012 también. La parte inflamatoria, pues aquí va lo que es el dolor retrocular, ¿no? Muchas veces se quejan de este problema los pacientes. Tienen la parte de lo que es la clasificación en sí, que tienen el edema caruncular, ¿no? En la parte de acá, que es esta parte de aquí, que es lo que es interesante para la clasificación y para el tratamiento, ¿no? Si ustedes tienen un VISA que está, o una clasificación VISA que tiene más o menos una clasificación de 4 o más, pues tienen que haber tratamiento ya con corticoides. Entonces el corticoides tienen que saber cómo darlo también, ¿ok? Esta es la parte de motilidad también, tiene ciertos grados también para la clasificación, ¿no? La parte de estrabismo es muy importante, pero acuérdense, el estrabismo generalmente no lo van a encontrar en etapas agudas, es muy raro. En estos más de 10 años que vengo viendo pacientes, no he encontrado muchos pacientes que me contraigan que en una etapa aguda tengan un estrabismo muy severo, ¿no? Quizá pacientes que tengan estas reactivaciones, que a la larga pues no están tan descritas en la literatura, o sea, que vuelven a ser agudos, ya hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Y no hablo del paciente que tuvo litopatía a los 25 años y a los 50 se reactivó, es diferente, ¿no? Es muy diferente, ¿ok? La parte de la apariencia también importante, la parte de la retracción palpebral, los oftalmos, el lagrimeo, la sensación de cuerpo extraño, las retracciones hay que medirlos, ¿no? Hay una cosa que es métrica palpebral, ¿no? Que yo lo llamo así, pero
Toda paciente que va por cirugía plástica tiene que tener lo que yo llamo métrica de palpebral. Eso no está escrito en los libros, pero es una manera de ordenarnos. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que hacer la hendidura palpebral, la distancia más reflejo 1, 2, ver los surcos, ver la proyección del párpado. Hay cosas que a veces no están descritas, pero cuando ustedes hacen motilidad palpebral y se dan cuenta de cómo funciona el párpado, se van a dar cuenta de un montón de detalles que yo les puedo enseñar a los residentes, ¿no? Entonces, esos detalles son importantes para ver cómo está el paciente hasta la parte tiroidea. ¿Okay? Entonces, esa úlcera, la presión de frente y mirando hacia arriba, que ya se mencioné con el Crowley. Entonces, todo eso es importante. Llenar esa hoja, pues, no es una hoja que se llene en 5 minutos, sinceramente. Un paciente de órbita mínimo es 1 hora. Mínimo, bien evaluado, mínimo es 1 hora. Y eso lo saben los chicos, ¿no? que rotan conmigo, ¿no? Entonces, hay que, para poder dar un tratamiento, para poder aconsejar, primero escuchar al paciente, evaluarlo y clasificarlo. 3 puntos. ¿Estamos? Entonces vamos de paso a paso. No me tengan miedo. ¿Okay? Al final van a hacer esta parte de la clasificación y con eso van a decidir en el algoritmo qué hacer. Ahora, el algoritmo no es sencillo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la orbitopatía es diferente entre usted que está sentado ahí y usted que está sentado por allá. Es completamente diferente, a pesar que pueden tener casi la misma patogenia, pero es diferente. Hay subtipos, a eso vamos. Desgraciadamente hay subtipos acá. Van a ver que hay pacientes que tienen orbitopatía donde ahí está más el músculo comprometido y hay otros donde no está el músculo comprometido y sin embargo tenemos más grasa comprometida. Aún más todavía. La órbita del paciente peruano y los que han hecho órbita afuera van a ver que es diferente. Hasta las narices son diferentes. Las dácteos de nosotros son diferentes, son un poco más difíciles. Dígame que no, alguien así, por favor. Esa es una discusión que algún día tenemos que escribir todos, porque hacer dácteo acá en nuestro país es un poco más difícil. Hay fenotipos también, hay 6 tipos de fenotipos. Está el congestivo, que es el clásico, está el expansivo o ojo blanco, que es la que tiene un poco esta señora que les mencionaba, el síndrome hidráulico, que es del lápiz. Hay otro que es del lápiz del ojo blanco, el cicatrizal activo y el cicatrizal pasivo. Recién estos, si ustedes ven las fechas, se comienzan a publicar desde el año 2018. Pero son cosas que hemos estado aprendiendo viendo pacientes, ¿no? Que les estaba mencionando. Y estos tipos son acá descritos, están en literatura también, ya están escritos, y cada uno de ellos tiene un diferente tipo de evolución y respuesta al tratamiento. Miércoles, se volvió más difícil la cosa, ¿verdad? Así pues olvidó que esto acá es seguimiento y mucha lectura y mucha observación. Hay que investigar las imágenes. Ustedes saben que yo soy muy apasionado por las imágenes, me gusta todo lo que es 3D, planificar, prototipos, todo, y eso lo aprendí de trabajo multidisciplinario. Entonces, para evaluar esto de la evolución de los pacientes, dar la terapia adecuada, pues hay que ver justamente las imágenes de ellos, ¿no? Ver síndromes de prolongamiento, de Crowding, asociaciones con fístulas, asociaciones con otras patologías, ver la órbita, o sea, no solamente ver el continente, ver el contenido, sino ver el continente, ¿no? Yo siempre enseño los términos de que hay exorbitismo también, ¿no? O sea, aparte de tener proptosis de esoftalmo, tenemos el exorbitismo, que es básicamente una disproporción entre lo que es el contenido y la cavidad orbitaria. ¿Okay? El cálculo del índice muscular no solamente se calcula por ecografía, como mencionaba hoy en la mañana, sino también se calcula mediante lo que es tomografía. Pero para hacerlo por tomografía, uno tiene que trabajar coordinadamente con el que hace las imágenes, con el técnico y con el radiólogo, para que cumplan la serie de unos 12 criterios para que pueda servir esto, ¿no? Más fácil es hacer una ecografía. Las ecografías, pues estos datos dan del año 80, donde el doctor Zoynik estableció lo que es la ecografía estandarizada y habló mucho de lo que son en esas épocas de los índices. Hay 2 índices, el índice supranasal, y el índice muscular. Esto se refiere básicamente, el índice muscular se refiere a que tanto están aumentados los músculos en órbita, y cuando tienes una sumatoria de estos músculos, entre la cantidad de músculos vas a tener un factor, que si ese factor es mayor de 5.5, te das una cosa que es leve,
y si es mayor de 7 o 7,5 según algunos, pues estás hablando de una ergotopatía severa. Y cuando hablas del índice supranasal, pues tienen que saber que estos índices también juegan un rol diferente. Estos índices van desde, se toman 3 músculos importantes, ¿no? Recto superior, recto medio y el oblicuo superior, que comprimen hacia la parte posterior de sus vientres hacia al nervio óptico. Y al comprimirlo, pues obviamente generan la neuropatía óptica. ¿Ya? Y estos índices, cuando suman más de 7.7, pues estamos hablando que tienes que comprimirlo de una vez. ¿Ya? Esta es la manera como se toman los músculos. Bueno, este es su video. Yo creo que por el tiempo, bueno, eso se ve así para que vean. Bueno, yo en el pasado, antes de hacer oculoplástica, hice 2 años de ecografía ocular. Sí, tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Mario de la Torre. Él me enseñó a hacer todas estas cosas. Soy ecografista también, pero prácticamente no hago la especialidad porque no tengo mucho tiempo. ¿Ya? Pero sí, el hecho de hacer cada músculo es una técnica diferente, ¿no? Y la única manera de estar de hacerlo correctamente es tener mucha práctica. No es que vas y mides nomás, no, es muy difícil de hacer. Y muy difícil es tratar de igualar a tu maestro y que te salga muy parecido a lo que él hacía. Yo veo ahora que por desgracia no tenemos un patrón. En el hospital, en el INO, no tenemos un patrón adecuado de seguimiento de estos valores, ¿no? Entonces se está perdiendo un poco esto que nos enseñó Mario, ¿no? Entonces eso hay que retomarlo. Y eso podría ser trabajo para los médicos residentes. Esto es lo que yo mencioné de los índices, ¿no? No va a pasar esto es el artículo original de Osoni del año 84, lo pueden buscar, ¿no? Ahí están claramente los compromisos de cada uno, que lo mencioné ya hablando con ustedes, ¿no? Hay otros cuadros que tienen compromisos, ¿no? ¿Ya? Y una diferencia que es clásica y que siempre se lo preguntan a todos es cuál es la diferencia entre pseudotumor orbitario o miositis con orbitopatía tiroidea, y básicamente viene estado por el compromiso del tendón, ¿no? Generalmente en Graves no está comprometido el tendón, pero se ha visto que hay un 10 a 20% de veces que puede estar comprometido. Y por ahí, si ustedes leen un poco de embriología, ¿no? Y comienzan a estudiar un poco lo que es orbitopatía tiroidea, y comienzan a estudiar un poquito de lo que es pseudotumor orbitario y enfermedad por inmunoglobulina G4 que está de moda, se van a dar cuenta que nacen casi de la misma estirpe embriológica en el mesodermo, varias cosas, y tienen factores muy parecidos, que va a ser tema de otra revisión en otra oportunidad que lo vamos a presentar. O sea, las bases de estas enfermedades 3 que he mencionado datan en la parte embriológica. Eso se lo voy a presentar en otra charla ya. Entonces esto lo que tiene que saber sobre los músculos, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? A veces yo discuto reciente cuánto miden los tendones, cuánto miden esto, porque es importante saber eso si quieres hacer una buena ecografía, pues, ¿no? Otra de las cosas son factores predictivos de neuropatía. Hay muchas formas de medir estas cosas con imágenes de computadora, ¿no? Ver la progresión de la orbitopatía, no solamente con el termómetro. Hay estudios que hablan de eso conjuntamente con la protección que tiene con las tomografías, ¿no? Y llegamos a esta etapa también. A esta etapa es de hacer las imágenes en 3D y la estereolitografía, ¿no? Ustedes van a ver ahí este es el doctor Loaiza, nuestro querido maestro de anatomía del hospital, de nuestro hospital, del INO, ¿no? Y estos son, la primera vez que le presenté estos modelos, y se sorprendió, me dijo, ¿y esto dónde lo sacas? Lo sacamos con las computadoras, digo, y estas cosas se hacen actualmente. Esta es una foto de hace muchos años, tiene más de 10 años esta foto, ¿no? Y el doctor se quedó como gratamente impresionado con todo esto, ¿no? Y tomamos varias fotos, he guardado sus fotos con sus libros, ¿no? Yo me quedé así contento porque yo lo quiero mucho, el doctor Loaiza. ¿Ya? Y estas cosas que hago, pues las hago por él también, ¿no? Entonces, hemos visto un poco lo que tienen que saber para poder llegar a lo que es nuestro. Fíjense que vamos pasando el tiempo, es como una evolución en el tiempo, es como un cuento que estoy contando, ¿no? Entonces, esta charla va por eso, es como contarles el cuento de cómo progresa esto. Entonces, ya hemos un poco clasificado, hemos tratado de ver qué tan severo es, ¿no? No he hablado nada de criterios todavía, ¿no? Pero estamos viendo que hay 4 cosas que son importantes. Primero es terapia médica. Después vamos a ver cirugías. Terapia médica porque estamos hablando que primero estamos en la etapa de fase aguda, con la curva de Randle, y posteriormente entramos a la fase que es crónica,
¿no? Entonces, en esa fase crónica, pues tenemos que hacer primero, si ustedes piensan cualquier cosa, y eso me lo contaban los pacientes, ¿no? Los pacientes leen, ¿no? Primero, en cualquier libro van a encontrar que primero, antes que nada, es cirugía descompresiva. Después va a ser cirugía de estrabismo. Y después va a ser cirugía de párpados. Hay doctores que son ya lo máximo, ¿no? El doctor Pérez Moreiras, ya, que tuve oportunidad de conocerlo también un par de veces en México, y después ya en los congresos internacionales, en varios países, pues él hace muchas veces descompresión y cirugía de estrabismo y párpados al mismo tiempo. Pero Dios, o sea, es bastante, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad pues hay que tener cierto orden, pero que no somos tan duchos como él, pues hay que ir de a pocos, ¿ya? Entonces, ese es el orden, ¿no? A veces podemos hacer el orden dependiendo de cada paciente, porque esto no es que todos son iguales, esto es personalizado, les he mencionado. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos no quirúrgicos de elección? Pues a la cabeza corticoides, ¿no? Hay terapias que van, terapias orales, terapias que van que son retrobulbares o subconjuntivales, ¿no? Terapia endovenosa, ¿no? Que básicamente nos ayuda hasta un 80% de efectividad. Lo que es la radioterapia orbitaria, lo que son usos de citostáticos en la cabeza, yo diría metotrexato en nuestro medio. Y micofenonato mofetil, pues yo no lo he usado, mucha gente lo usa en UVIA, no sé, la gente que hace UVIA, pues tiene un poco más de experiencia. La terapia biológica, que a la mano, a la fuerza está ahorita lo que es los inhibidores de IL-6, tocilizumab a la cabeza. Los CD20 como el rituximab pues pasó únicamente a hacer terapia ya para lo que son ciertos tipos de tumores orbitarios resistentes a esteroides, ¿no? Pero no para la vitropatía tiroidea, ¿no? Y los últimos que sí tienen un mejor efecto para saltarnos todo lo que es inflimumab es lo que son los receptores para lo que es insulina, ¿no? Que es el teprotumumab, ¿no? Que son los dos últimos que tanto como el tocilizumab, que son las terapias biológicas que están de la mano, que le dan muchos pacientes y que están demostrando, por lo menos en Europa el tocilizumab y en América el tempro, ya están demostrando cierta mejor solución para estos pacientes, ¿no? En lo que ustedes revisen los artículos de los últimos 3 años. Entonces, ¿cuál es el rol de la cirugía? Como mencionaba, pues, el orden que le estaba mencionando, ¿no? Yo agregaría blefaplastía y cejaplastía, ¿no? En la parte de lo que es, la parte de lo que es párpados, ¿no? Y la cirugía descompresiva, pues la clásica está indicada, pues, en neuropatía aórtica compresiva, que es neuropatía por exposición, y eso estamos deformante, síndrome comportamental orbitario, que es el glaucoma, ¿no? Para ustedes, generalmente, hablar de neuropatía, exposición corneal y glaucoma. Esas son las cosas que tienen que saber para saber a qué paciente le dan estas cosas. ¿Y cómo es la cirugía descompresiva? Porque ya, o sea, llegamos a la vedette, ¿no? De qué es lo que se hace, ¿no? Bueno, antes de eso, mención especial a los corticoides. ¿Por qué mención especial? Porque antiguamente, cuando uno quería tratar vitropatía tiroidea, lo que hacías era interesabas al paciente, lo internabas, le hacías todos los estudios de pre-daño tiroideo, ¿no? O sea, lo deslocalizabas por todos lados y le metías 3 gramos, 3 gramos, 3 gramos. Eso es activamente. 3 gramos me refiero a 3 pulsos de 3 gramos, cada uno separados una semana. La siguiente semana descansas, la otra semana 3 gramos, la siguiente descansas y 3 gramos más. Total 9 gramos. Eso lo que acabo de decir es una barbaridad actualmente. Pero yo lo hacía. Yo lo he hecho con un montón de pacientes, ¿ya? Pero es una barbaridad porque por ahí comenzamos a ver que ciertos pacientes, hombres sobre todo, pacientes con historias de hepatopatías, con cirrosis y todo, reaccionaban mal a estas terapias. Y pues teníamos muchas complicaciones y la cosa médico-legal, pues, que está a la cabeza actualmente, pues nos hizo bajar las dosis. Actualmente uno no debe pasar de 7 gramos. Entonces las estrategias se volvieron a modificar. Entonces comenzamos a hacer, hace como unos 6 años, bajamos las dosis y comenzamos a hacer 1 gramo, 750, 750, y 50, 500, 500, 500. ¿Sí? Tratamos no pasar. Pero también, ¿no? Había gente que decía que tampoco no es la solución. Actualmente, no sé si ya lo escribí todavía o no, bueno, sí está escrito todavía. ¿Ya? Lo que uno hace son secuencias, ¿no? La secuencia actual de tratamiento, tanto para vía oral como para endovenosa, se copia de los estudios escandinavos, ¿ya? O sea, uno tiene que ver mucho, ¿no? Y ver de dónde sale tanto número, de dónde sale, por qué son 6, 12 semanas, por qué es esto. Ellos comenzaron a hacer los estudios inicialmente hace unos 20 años con tratamiento vía oral. ¿Okay? De ahí salió la competencia entre vía oral y endovenosa.
¿Okay? El esquema inicial era 12 semanas de tratamiento bioral, pero los pacientes terminaban con mucho pushing. Entonces comenzaron a hacer la terapia con menos dosis, haciéndolo endovenoso. Por ahí justamente también nació la terapia intraorbitaria, ¿no? Pero no a todos los pacientes funciona, por lo menos acá en el Perú la gente que he visto con intraorbitaria como que le va más o menos. Yo no sé la experiencia de todos, pero a mí particularmente no me gusta mucho. Lo vamos a intentar hacer a Solón, por ejemplo, fascinado con todo lo que es intraorbitario, pues le encantaba hacerlo, decía, bueno, ten cuidado, decía, porque una vez de esos dos figuras iniciales, a 2 pacientes de ellos se habían colocado intraorbitaria. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado. Pero la terapia actual nace en estas 12 semanas, ¿no? Y entonces esas 2 semanas quedó como un cisma o una manera de ver las cosas y ver también el tratamiento y el eje córtico suprarrenal también tiene un ciclo, ¿no? Entonces esto de tratamiento actualmente se habla de ser 500 miligramos endovenoso semanal. O sea, si actualmente yo hospitalizo a alguien o quiero hacer tratamiento, yo le daría 500 miligramos endovenoso semanal, una vez a la semana, por 6 semanas. Las siguientes 6 semanas, o sea, el paciente vigilado, por las siguientes 6 semanas, 250 miligramos endovenoso semanal, y así cumples todo el tiempo. ¿Ok? Eso que está acá. ¿Ok? Eso lo cumples todo el tiempo. Si tienes el problema de esto de neuropatía óptica, bueno, acá lo resumo ahí. Entre 500 a 1000 miligramos 3 días consecutivos y se repite en una semana y se evalúa en 2 semanas. La paciente esta que les menciono que venía en mi consultorio con el 2020 en neuropatía óptica ya recibió esto, pero no ha sido evaluada adecuadamente esto de acá. Entonces por eso es que cada cosa tiene su... hay que ir evaluando. ¿Ya? Entonces estas son las cosas que les mencionaba. Lo voy a pasar rápido porque realmente son cosas que lo encuentran en la literatura, ¿no? La que estaba mencionando también, que es intraorbitaria, ¿no? Lo que sí, quédense grabado una cosa más, ¿ya? La terapia con corticoides, si funciona, va bien. Si no funciona, no va a funcionar. Y si le quieren agregar radioterapia, no lo hagan. Miren, no lo hagan. ¿Por qué? No va a funcionar. ¿Sí? Ni pierdan tiempo, no pierdan tiempo. Si responde a corticoides, le puede agregar radioterapia y va de maravillas, ¿verdad? Raúl Cordero hacía eso antes que yo llegara al Anglo, ¿no? Y le iba de maravillas. ¿Ok? Y cuando yo estuve trabajando allá en Anglo, pues me tocó pacientes que todavía no tenía todo no tenía las cosas como para hacer cirugía orbitaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Chequeaba eso, pues. Si respondía bien, le hacíamos radioterapia. Y por ahí tengo imágenes de pacientes con radioterapia. ¿Ok? Pero si no responde a corticoides, no lo hagan así. ¿No? No. ¿Ok? Estas pacientes con radioterapia y corticoides, dense cuenta que primero estaba más flaquita y después se puso más delgada. Pero ella vino con una neuropatía óptica. Al final lo que hice fue ganar tiempo con ella, porque al final sí la descomprimí. ¿Ok? Pero sacamos el ojo, Me ha escrito hace 2 semanas que ya tuvo su bebé. Y esto te hablo del tratamiento del año 2009 que hicimos tratamiento, no, 2009, ¿no? Y ella, la vida les cambia a esta gente. Y ella, desgraciadamente, su matrimonio se truncó, de ahí se volvió a encontrar con otra persona, se volvió a casar, uno se vuelve amigo de ellos, te participan las cosas que van pasando, pues, ¿no? Y al final, escucha, que te invitas, tú no puedes ir porque vas trabajando a todos lados y quedas mal como siempre, bueno, ¿no? Es una vaina esto. Pero en realidad te participan y te mandan la foto de que tienen bebé y todo, pues, ¿no? un nuevo compromiso, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Tienes un compromiso con los pacientes también, ¿no? Estas son imágenes de ella. Dense cuenta que están los índices suprarrenales y sus índices musculares de ella. Estos no son delirios, estos son de pacientes, ¿okay? El selenio es otra cosa que tiene que saber. Funciona, pero funciona para, estoy hablando de médico todavía, funciona pero para orbitopatías que están en inicio. ¿Qué sucede con el selenio? Tiene ciertos factores y ciertos mecanismos de acción que ayudan a que la orbitopatía no sea tan severa. ¿Qué tanto funciona? Pues ahí lo estoy probando. Cuando digo que lo estoy probando es porque lo estoy viendo todavía. Ya tengo pacientes que lo tienen usando como 3 para 4 años más o menos. ¿Okay? 3 años, pero no exagerar. ¿Ya? Pero estoy viendo qué tanto están progresando, ¿no? Y entonces a la par de ver las clasificaciones y las evaluaciones que les hago cada 3 meses, cada 4 meses, veo que no progresan mucho.
puede ser que la enfermedad de ellos no sea tan agresiva también, ¿no? Pero hay que ver todavía esto. No digo sí denle a todos, ¿no? Porque ese es difícil conseguir selenio. Selenio ese lo consigue en las farmacias de cadenas, ¿no? GNC lo traía antes, ¿no? Pero luego últimamente me dicen que es un poco difícil de conseguir. Acá están los mecanismos como todo el selenio, ¿no? Los electrodos novedosos, ¿no? Para estos nuevos agentes estoy hablando de lo que es mencionado un poco de rituximab, ¿no? Que en ese momento era lo máximo, hace unos 6 años más o menos, que colocamos pacientes de rituximab, ¿no? Y con la bendición de que caro que era y todo, pero al final no le sirvió de nada, ¿no? Y no le sirvió de nada porque el mecanismo del CD20 es completamente un poco diferente a lo que estaba mencionando en la literatura, ¿no? Después se vio que el DIL6 tenía mayores relaciones, pues, ¿no? Entonces, esto quedó. Para mí, realmente el rituximab funciona básicamente para pseudotumores orbitarios, ¿no? Y este fue el artículo que habla las partes iniciales de la orbitopatía con lo que es el TSI, ¿no? El TSI testing, que de esto se basa en tratamientos nuevos para lo que es el tocilizumab, ¿no? Ya, pero el TSI, no sé cuántos piden TSI acá en Lima, ¿ya? Pero el TSI en Lima, yo me hago con la ingrata sorpresa que no me sirve. Yo no sé los demás oculoplásticos, si ustedes piden TSI, pues es un estudio que en la práctica privada, si lo mandan a cierto laboratorio, te cuesta como 600 soles. Si lo mandas a laboratorios universitarios te cuesta como 200 y pico. ¿Ya? Pero los pacientes con TSI, a mí no me sirven para hacer seguimiento, como lo dice Pérez Moreiras. A mí no me sirve. Dejé de pedirlo porque realmente yo he visto pacientes que están muy inflamados, que ya toman corticoides, baja, pero no baja en la población que debe decir, ¿no? ¿Cuánto baja? Le consulté una vez a doctor Pérez Moreiras. 20% del valor inicial. Ok, perfecto, pero debería estar alto, ¿no? Entonces yo hago seguimiento, a veces tienen patrones de esto, o sea, hasta 135 es lo normal, ¿ya? Pero tienen 142, 146, y voy a estar en seguimiento de por lo menos un año con tratamiento y no veo. Pacientes severos, muy severos, a veces les he pedido y tampoco tiene correlación con el grado de severidad. Entonces yo, ¿somos diferentes? Es mi pregunta. De repente sí, a pesar que tenemos la misma genética que los de allá o los estudios, no sé qué está pasando. O es una manera de hacer los estudios acá, ¿no? O sea, hay varias cosas que a veces no pueden funcionar, de repente no funcionan. Por eso yo no sé, como el resto, cómo está la experiencia con el TSI. Pero esto de acá, del TSI, los factores que son los factores anticuerpos de tirotropina, ¿no? De ahí nace el TSI, uno de ellos es el TSI, pues básicamente acá pues no me sirve. Ahí están todos los tipos que ustedes ven ahí están todos los tipos, me los he escrito chiquito, pues no lo lean, está todo lo que son los tipos de TSI, ¿no? El TRAP es lo que estamos manejando todos, ¿no? Lo que se maneja acá en Perú es el TRAP, que es un tipo de TSI, ¿ok? De los 4 que existen. Y esto es la era de las IL-6, ¿no? Esto es lo que es moderno, lo que a todo el mundo le gusta, vamos a hacer tratamiento, pero es caro. Un tratamiento de esto, por lo menos la vez que pregunté, salía como 50.000 soles acá en Lima. Lo pedía uno y todo, y decía, wow, qué caro, mejor viaja al eje, ¿no? Como que estoy muy seguro y viaje si no quiere operarse, pues, ¿no? Entonces realmente no sé qué tan al alcance de mano esté, ¿no? Hay gente que sé que lo están dando como tratamiento intraorbitario también. No sé qué tanto les ha ido bien o no, ¿no? Es una manera de abaratar un poco los costos. Saben que los peruanos somos campeones para abaratar costos, ¿no? Entonces es una manera que le están dando, ¿no? Es un amigo que es neurooftalmólogo, Alfonso Carter, para que sepan, tenía algunos pacientes que está tratando, entonces Alfonso, pues yo siempre digo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? No, ahí conversamos. Bueno, entonces no sé todavía, me gustaría que me diga exactamente cómo van las cosas, ¿ok? Y los pacientes que son resistentes, pues nace el estudio de Moreira, pues, ¿no? Entonces, para eso es lo que justamente sirve de tocilizumab, ¿no? Para los casos más recalcitrantes, más severos, inicialmente los protocolos de uso de tocilizumab pues, van a este tipo de pacientes, van a los pacientes que no responden a nada, ¿no? Entonces, se demostró con el CAS y con el TSI que la disminución en estas curas pues iban bastante bien con el tratamiento. El tratamiento se da una vez, o sea, el primer día, y ahí se da al mes, ¿no? Y se hace seguimiento, ¿no? Y pueden ser varios ciclos más, ¿no? Pero básicamente las primeras 2 respuestas son las más importantes para saber cómo va con el tratamiento. Y esas son todas las escalas de cómo se ven los pacientes con tocilizumab, ¿no? Y la parte de cirugía. Eso lo dejamos un poco al final siempre, ¿no? Entonces, esto de acá, de la orbitopatía, si ustedes se dan cuenta, es como jugar a esto.
jugar este juego, ¿no? Tienes un box, o sea, una caja, tienes un contenido, esto viene a ser la órbita, esto es el contenido orbitario, llámese ojo, llámese músculo, llámese grasa, ¿no? Y esta es la parte del box, pero ya descomprimido, o sea, haciéndole huecos. La descompresión orbitaria no es nada más que hacer huecos en las paredes de la órbita. Pero hay que saber hacerlos también, porque puedes tener órbitas con paredes que son fácilmente asequibles o no. De ahí nacen pues cirugías. Primero, que la primera cirugía que nació básicamente hablaba en el año 1911 de techo, que todo el mundo dejó de hacerlo. Después comenzaron a bajar otros tipos, ¿no? Comenzaron a bajar a piso, pared medial, pared lateral. Lo que, para hacer un resumen de todo eso, porque hablar de descompresión orbitaria es una hora más a la hora que estamos usando, porque yo me imagino que por una hora hablando, me imagino, ya. Hablar de descompresión orbitaria es todo un tema, ¿ok? Pero básicamente, actualmente lo que se refiere a hacer es la cirugía con pared lateral y con pared medial, porque son las dos paredes que pueden asegurarnos un buen pasaje de abordaje de lo que es el músculo y grasa hacia dos lugares muy grandes, la fosa temporal y la cavidad nasal. El piso lo reserva un poco porque muchos pisos son muy angostos y los senos son muy angostos, ¿no? Entonces hay que respetar en el piso lo que se llama el strut del maxilar. ¿Qué es eso? Es por donde está pasando justamente el nervio y los vasos infraorbitarios, ¿no? Cuando uno aprendió a hacer la cirugía en la Conda Veneciana, lo que decíamos primero era agarrar piso y pared medial, ¿verdad? Y pared lateral, al menos en mi época, era como... ahí quedó, ¿no? Pero pared lateral es una parte muy importante que uno aprende, no como oftalmólogo, sino asociándose con los cirujanos de cabeza y cuello. Pero es la verdad, no que uno haga todo solo, no, es verdad, esto es trabajo asociado. Por ahí en tu charla escuchaba que esto es multidisciplinario, es verdad, es multidisciplinario. ¿Ok? La descompresión orbitaria, pues, este es un artículo muy importante, muy bonito, que tienen que revisar, digamos, de todos los abordajes. Ya Solón, cada vez que hablamos de abordajes, siempre me dice la menor cantidad de secreciones posible, y estoy totalmente de acuerdo. Los oculoplásticos, por naturaleza, tenemos que rescatar eso, tenemos que rescatar el hecho de no dejar cicatrices. La descompresión orbitaria se hace todo por dentro, haz interno, se puede decir, como hacen las cirugías de glaucoma ahora que no quieren hacer huecos por fuera, igual de hacer cirugías que no se note que hemos operado. Y eso se consigue con trabajo conjunto, ¿no? Abordajes subconjuntivales, tanto para piso, para pared medial, o sea que es abordaje retrotranscapular, ¿no? Para la pared lateral se puede hacer también pared lateral por vía transconjuntival también, pero necesitas mucha ayuda, mucho apoyo, ¿ya? Hay ciertos dispositivos que pueden ayudarte para poder trabajar esta zona. He comprado 3, ahorita me he conseguido 3, porque de esos son cosas antiguas que están en desuso, pero a un tipo que vende cosas que conseguí 3 de estos, así que voy a usarlos en la próxima cirugía y vamos a filmarlo para que se vea. ¿Ya? Entonces son cosas que ayudan para esta cirugía para hacerlo transconjuntivalmente, ¿no? ¿Ya? Esto es la idea o sea, una cosa es compresión ósea. Nunca olvidarnos de este doctor acá, que es el doctor Olivari, que habla de descompresión grasa, ¿no? La descompresión grasa es una cirugía que también se hace, ¿no? Es diferente a trabajar las paredes orbitarias. Acá lo que vamos a hacer es del box tratar de quitar algunas cosas, ¿no? En estas cosas que vamos a quitar, no podemos quitar los músculos, tenemos que quitar la grasa. Pero, ojo, quitar la grasa es mucho más difícil, ¿ya? Olivari en su técnica dice que puede sacar hasta 9 centímetros cúbicos de grasa. Personalmente yo creo que si tú sacas 3 o 4 estás bien servido. No creo más de eso. Yo tengo cerca de unas 40 cirugías, más o menos de órbita, hechas en estos años. No son muchas porque no son fáciles de hacer. Y cada una de estas las tengo registradas. Y varias con video también. Entonces ahí está demostrado que no hay tanto que se pueda sacar a veces, ¿no? Por la misma manipulación se va perdiendo grasa también. Una cirugía descompresiva pasa a perder grasa. Puede estimular inflamación también. O sea, hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Pero Olivari en su técnica, ya, Olivari no es oculoplástico, es cirujanoplástico. Este artículo es del año 2007, él vinculó la técnica esta de descompresión grasa, ¿no? Entonces en su técnica pues hablaba de esto, ¿no? De hacer este tipo de descompresiones, se hacen abordajes transconjuntivales, como Solán hemos hecho una este año, ¿no? Y sí, yo digo bastante bien, ¿no? Pero no queríamos tocar mucho al paciente, ¿no? En realidad también funciona, sirve bastante.
¿ya? Y esto de acá, te hablaba, lo que me enamoró en esa época, en los años 2008, 2009, 2010, que fue el trabajo conjunto con Price y Cuello, ¿no? Leer los artículos de este doctor que es Alexander Strang, que es un alemán, ¿no? Que hablaba todo de hacer cirugía navigacional y de cirugía en 3D, ¿no? Entonces todos estos artículos salen de todo eso, ¿no? Y la locura que, bueno, acá en Perú tenemos BrainLab y siempre tuvimos a la idea de hacer una cirugía navigacional con BrainLab para cirugía orbitaria, ¿no? No solamente eso, ¿no? O sea, hablando de planificación quirúrgica y todo, sino que hablar también de materiales, ¿no? Todas estas cosas son en cuanto a predictibilidad y todas estas cosas de compresión orbitaria y las cosas que se deben medir cuando uno opera, ¿no? Hay cosas que hemos medido también, que eso también en un momento lo sacaremos. Estos son los tatuajes que usábamos en sala inicialmente para más o menos orientarnos en la órbita. Claramente esto no usa ya Alfio Piva, ¿no? Alfio Piva es un neurocirujano, cirujano plástico, oftalmólogo y oculoplástico, ¿está bien todo? ¿Sí? Este tipo pues es un as, ¿no? Porque este es un costarricense que hace las compresiones desde atrás. O sea, él le da líquido cefalorraquídeo, no importa, lo tapo con grasa, ¿no? Pero empieza desde la parte más posterior del peñasco y se va hasta adelante, ¿no? Empieza al revés de nosotros empezamos desde adelante hacia atrás para ir lateral. Actualmente también hay cierto tipo de descompresiones que se hacen usando incisiones siguiendo más o menos el reborde orbital superior a través del surco catedral, ¿no? Donde claramente se puede llegar a demostrar una muy buena, un casi retiro completo del ala mayor del efenoides, ¿no? Y son cirugías que también se hacen bastante y justamente el doctor Kirsten no sé nada, algo me mostró, ¿te acuerdas en el último congreso me mostraron un video de esto, ¿no? Ahorita se me dio el nombre, pero disculpas al doctor. Pero son cirugías que se hacen tratando de justamente mejorar esto de acá, ¿no? Estos son todos los modelos de prototipo que hicimos, ¿no? El plan instrumental adecuado también es importante, ¿no? O sea, nadie piensa, por ejemplo, ahora que lo veo al doctor retinólogo oncólogo, no se metería a hacer una cirugía de estetomía sin un equipo, ¿no? Igual, ¿no? La cirugía plástica pues, requiere cada día también mejores armas, ¿no? Usar Misonic, por ejemplo, que es un portador ultrasónico, o el Metron, que es un surgery que cuesta 5 veces menos, ¿no? Y yo tengo este aparato de acá, el surgery, ¿no? Con eso hacemos cirugías de órbita para poder abordar más atrás la órbita con mucho más cuidado, ¿no? De ahí van las pruebas del huevo, ¿no? Que no corta, la prueba del guante en la mano de Solón, ese dedo gordo de Solón. Ya no quiere pasar, es demasiado pesado. Bueno, no creo que hay mucha información para la máquina, ya, pero no queremos por dejarlo ahí, no, ya creo justo ya, ni modo. Ya, pero la idea pues es justamente adentrarnos que hay nuevas tecnologías que se emplean y todo, ¿no? La presentación yo sé que es un poco larga, ¿no? Ya se fue, reiníciala por favor, te prometo que no paso el video otra vez. Pero la idea es conseguir resultados, ¿no? En realidad esta charla está dirigida a Lino, pero lo he presentado primero acá, ¿no? Este es para el curso que se viene de plástica y órbita del mes de octubre, ya lo estoy haciendo, ¿ya? Bueno, no importa. Finalmente lo que quiero decirles es lo siguiente, ¿no? Ya cortemos un poco por fallas de acá de la computadora, a ver si permite. Pero ver resultados, ¿no? Los pacientes a veces, yo he visto una paciente hace una semana, una paciente que envió una colega sentada por ahí, y ahí la chica pues viene con la idea de hacerse cirugía de una vez, ¿no? Pero hay que explicarle los pros y contras siempre de cualquier cirugía, ¿no? La cirugía descompresiva es una de las cosas que va a tener, hablando de ya un poco dejando la parte de tecnología y todo esto, es lo real. Vamos a lo real. Y a lo real de mi experiencia, ¿no? A veces van a hacer cirugía y no van a tener resultados. Entonces, haces una inversión al paciente, hace el riesgo, ¿no? Juntas a la gente, es varios aspectos que a veces no consigues reducir completamente, ¿no? Y que no me diga nadie que no le ha pasado, porque es mentira. O sea, en realidad pasan estas cosas, ¿no? Y no se consiguen resultados perfectos.
Entonces uno tiene que hablar mucho con los pacientes, estas son parte de los abordajes, ¿no? Pero, entonces siempre hablar con el paciente los pros y los contras, ¿no? Eso, la verdad es que podemos ver videos y todo, eso no es problema. Ya. Siempre hay que enseñar al paciente fotos o testimonios, ¿ok? Este de acá fue el primer paciente de copedia acá en Perú. Ya, una vez lo viste en el servicio, visitando, mi madre también, los residentes, los que están rotando hace poco, también lo ven porque es un paciente que no deja de venir. No deja de venir y siempre he dicho que hay que estar y controlarse. Yo no lo suelto a los pacientes. Los pacientes estoy constantemente, ese no están, los llamo, ¿cómo vas? ¿No? Y ahí como viendo, pues, ¿no? ¿Okay? Entonces son pacientes que merecen ver como siguen. A ese paciente, a él le hice descompresión orbitaria, 1, 2, los párpados se los bajé, se los voy a subir, los voy a bajar, no te imagines, es una locura, lo operé de cataratas, presioné para el de cataratas, yo lo operé el ojo derecho, lo que quiero, se lo dejé al doctor Muñoz, que lo opere, que no operó, ahora se va un poco más de córnea, porque la córnea queda un poco maltratada, ¿no? Siempre, ¿no? Porque era un ojo que prácticamente se estaba perdiendo, el ojo izquierdo. ¿No? Pacientes como esta, ¿no? Es marroquí, es una paciente que por ver a ser el paciente del Callao, así bien, muy salamera, muy reirona todo, ¿no? Y ella vino así inicialmente, ¿no? Finalmente queda así, ¿no? Entonces, son cosas que hay que enseñar a los pacientes, ¿no? Del manejo, de las complicaciones. Entonces, cuando uno ve a estos pacientes, tiene que decirle, mira, esta es una cirugía que es difícil, no es frecuente, ¿no? Claramente puede ser que no mejores, ¿no? El paciente un poco que se desanima, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el paciente, se desanimó. Entonces, ¿para qué vengo acá? Vienes por una oportunidad, le dicen. Así simple, vienes por una oportunidad. Porque así estas cirugías no son sencillas. Y no se preocupe que vamos a hacer todo lo posible por ayudarle, ¿no? De eso se trata esto. Son casos que son difíciles de manejar. Son casos que no se ven simplemente en un momento. Esa foto de mi mamá y mi papá, ¿ya? Yo estoy agradecido con ellos por lo que me enseñaron, agradecido con mis profesores, con mis colegas, con mis pacientes, con mis alumnos, que a pesar de estar cansado, pues como el día de hoy que estaba muerto, seguía al hospital muerto, seguía muerto y todo muerto, pues ahí estaba con ellos, ¿no? Que estamos, ¿no? Y este es el paciente hace la semana pasada, 4 lo vimos, ¿ya? Y este es un mensaje, no sé, ¿puede poner en audio? Si se puede, no se puede, creo. Pero el mensaje de ese paciente va dirigido a la paciente que no quiso operarse, ¿no? Y se lo mandé. Y la paciente me dijo, gracias doctor, y entonces vamos a coordinar con su médico que me derivó para operarla, ¿no? Y no te preocupes por lo que vaya a necesitar, ¿no? Lo vamos a ayudar. Está todavía pendiente la respuesta como ella, ¿no? Y entonces aprovechar hoy día que justamente voy a encontrar con su médico tratante para coordinar las cosas, ¿ya? Entonces, esto de acá es toda una aventura, es todo un pasaje de 10 años que les he explicado en esta hora y no sé cuánto, ¿no? Pero en realidad es una experiencia que es bonita, que cuando uno empieza, pues da ganas de aprender más, de saber más, porque es un poco complejo, ¿no? Pero lo más importante es que no pierdan el miedo, ¿no? Que necesitamos más gente que haga esto, ¿no? Porque solo no se puede hacer. Así que muchas gracias y espero no les aburrido. Si tienen preguntas, buenas preguntas, si no, alguna pregunta, algo, ¿no? No sé, es muy extenso esto. Doctor, yo quisiera preguntarle sobre la extracción de grasa. De la literatura, más o menos, ¿cuántos milímetros se reduce después de hacer la extracción comparando con, digamos, dos abordajes, digamos, pared interna y piso? Claro. ¿Y por qué tomar esa opción versus la otra? ¿Cuál sería la ventaja? Cuando conversas con los cirujanos de órbita, te están diciendo un orden actualmente. El orden ellos empiezan a veces con descompresión grasa porque es la que menos te va a reducir. De ahí siguen con pared medial, de ahí siguen con pared lateral y si es necesario ahora piso. El orden más o menos es como 2, 4, 6, 8. Así de fácil lo hice en la técnica que está por uno de los slides, que está escrito abajito, ¿no?
pero esa es la mnemotécnica. La presión gasa no te va a reducir tanto en milímetros la fructosis. Puedes sacar grandes cantidades, pero no te va a disminuir tanto la fructosis, o el esoftalmo, mejor dicho. O sea, no va a hacer una cirugía de presión gasa para hacer, con eso te va a mejorar. No se basa en eso. Es un error. ¿Okay? Es solamente para mejorar, quitar un poco, o sea, un poquito mejor, pero no la totalidad. Aquí la suma es varias cosas, ¿no? Porque tienes que sumar muchas cosas en esos casos. Entonces, en mi opinión, la presión gasa ayuda, pero no ayuda al 100%. Otra pregunta. Residentes. Si no responden es porque, si no preguntan es porque no leen, ese dicho. Ustedes son residentes de dónde? De Oftalmo, ¿no? Okay. Y ya preguntarles a su casa un día de estos entonces. Me prometo. ¿Ya? Bueno, en realidad descompresión fluidaria y todas estas cosas, yo creo que en algún momento vamos a tener que juntarnos varios oculoplásticos más y hacer como un taller para que todos podamos hacer más de estas cosas, ¿no? Llega el momento de hacer, la idea de las reuniones acá que tenemos ahorita de la sociedad justamente de potenciarnos entre todos, ¿no? Esa es la idea que siempre he querido tener, ¿no? No solamente que uno se quede con todo, ¿no? Sino que de eso enseñamos todos, ¿no? Porque todos tenemos diferentes tipos de habilidades, ¿no? No todos somos, gracias a Dios no todos somos iguales, ¿no? Entonces hay que aprovechar las potencialidades que tenemos, así llaman potencialidades, para desarrollarlas. Así que bueno, les agradezco la participación, el hecho que estén todos acá presentes, así que si no hay más preguntas, yo puedo concluir la sesión. Muchas gracias. Gracias.